told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. ¿Sabéis cuál es la primera frase que me ha venido a la cabeza cuando tan solo llevaba 15 o 20 kilómetros probando este Suzuki Swift Sport por las carreteras de curvas por las que habitualmente pruebo este tipo de coches? Bueno, pues esa frase es: ¡qué bueno es este coche! Y es que para todos los amantes al mundo del motor, el Suzuki Swift Sport siempre ha sido un coche muy codiciado por todo lo que ofrece. Para empezar, ofrece unas dosis de diversión muy elevadas. También ofrece un motor 1.4 turbo que os aseguro que da una sensación de aceleración y unas prestaciones mucho mayores de los 129 caballos que declara. Pero sobre todo este coche lo que ofrece es un precio muy asequible. Si pensamos que uno de sus principales rivales es el Mini Cooper, este coche es mucho más asequible ofreciendo las mismas dosis de diversión. En este vídeo vamos a ver por qué pienso que este coche es tan bueno. Le damos las gracias a AutoExcel, concesionario oficial Suzuki en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Suzuki Swift Sport 2022. Este Suzuki Swift Sport es un compacto de segmento B, por lo que sus medidas son muy contenidas. En concreto, este coche mide 3,89 metros de largo, 1,73 de ancho y 1,49 de alto. Pero la cota más interesante es su distancia entre ejes. Tenemos tan solo 2,45 metros de batalla. Esta batalla tan reducida hace que este coche sea tan divertido de conducir y tan manejable cuando estamos conduciendo por una carretera de curvas. Bueno, este Suzuki Swift Sport viene muy bien equipado, en concreto viene tan equipado como si compráramos un Suzuki Swift normal con acabado GLX. Es decir, por ejemplo, tenemos faros full LED delanteros y traseros o cámara de marcha atrás. En cuanto a su diseño, fijaos en el diseño tan deportivo del paragolpes delantero, es evidentemente completamente diferente a un Swift normal, y quiero que os fijéis en otro detalle. Por ejemplo, en este lip delantero, fijaos que tenemos símil de fibra de carbono. La verdad es que es una auténtica pasada para todos los amantes al mundo del motor. Aunque, como os digo, es símil de fibra de carbono, no es fibra de carbono real, pero tiene un tratamiento muy bueno este plástico y os aseguro que es muy bonito a la vista. Por ejemplo, en los faldones laterales también tenemos símil de fibra de carbono e incluso en el difusor trasero. Fijaos ahora en estas llantas de 17 pulgadas que son las de serie del Swift Sport. Son muy bonitas y la verdad es que a mí me gusta mucho con este toque negro. Bueno, y ahora, como os digo, si nos vamos a la parte trasera, fijaos que también el difusor trasero está fabricado en símil de fibra de carbono. Fijaos, por cierto, en la doble salida de escape completamente real, ya la habéis visto. Tiene un diseño muy deportivo este Swift Sport en la parte trasera. Por cierto, ya sabéis que la inmensa mayoría de este tipo de coches, de este Swift Sport, se vendieron tanto en rojo como en amarillo, pero hoy hemos tenido la inmensa suerte de que nos dejaran para probar una unidad en amarillo. En concreto, Suzuki llama a este color Champion Yellow y la verdad es que es el color que yo elegiría para este coche porque es precioso y además el amarillo es mi color preferido. Vamos a echar ahora un vistazo al interior de este Swift Sport. Aunque antes de acceder, se me olvidó comentaros antes en el vídeo del exterior que este coche, al contar con un acabado similar al GLX, viene con todos los asistentes de ayuda a la conducción de serie, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril o incluso el avisador de ángulo muerto. Todos estos asistentes de ayuda a la conducción son de serie en este Swift Sport. Y ahora sí, vamos a acceder al interior para que veáis todos los detalles. Y yo creo que lo primero que llama la atención son estos asientos semi-buckets que recogen el cuerpo de una manera excepcional cuando estamos tomando curvas. Los pétalos son muy duros, también esta parte inferior es muy dura y sujeta muy bien las piernas. Y además, incluso aquí a la altura de los hombros tenemos muy buena sujeción lateral. Como podéis ver, tenemos la inscripción Sport en el asiento. Y ahora sí, vamos a acceder al interior para que veáis todas las diferencias entre este Swift Sport y un Swift normal. Lo primero que llama la atención es este volante que está achatado por la parte inferior. Fijaos que lo tenemos aquí
forrado en negro piano y aquí en cuero micro perforado, incluso con este pespunte rojo que hace juego con todas las inserciones en rojo que tenemos en el resto del interior. Aquí en el salpicadero tenemos esta inserción en rojo, incluso aquí en las puertas también. Son detalles de diseño que hacen diferenciar este Swift Sport de un Swift normal. Vamos a pisar ahora el embrague y pulsamos este botón y arrancamos el Swift Sport. Por cierto, fijaos que los pedales vienen forrados en aluminio y la disposición me ha gustado mucho porque está muy cerca el freno del acelerador. Es uno de los coches en los que últimamente me ha resultado más fácil hacer el punta tacón. Bueno, el cuadro de instrumentos. El cuadro de instrumentos es muy parecido al de un Swift normal, simplemente tenemos el cuenta revoluciones en rojo, pero por ejemplo la pantalla TFT central es la misma. Me llama la atención que tenemos varios menús en los que podemos ver indicadores muy interesantes, como por ejemplo aquí en el que podemos ver la presión del turbo y también la temperatura del aceite del motor. También tenemos otros menús interesantes, como por ejemplo este que tenemos aquí en el que podemos ver las fuerzas G, o este en el que podemos ver cuánto porcentaje de potencia estamos utilizando y cuánto porcentaje de par motor. Bueno, la pantalla central es táctil, es exactamente la misma que ya habíamos visto en un Swift normal. Es bastante sencilla de utilizar y, bueno, a mí me parece correcta para los tiempos que corren actualmente. Con respecto a los materiales del Swift Sport, tenemos plástico duro en el salpicadero, plástico duro aquí también en esta zona, pero sobre todo, como suele ser habitual en Suzuki, están muy bien ajustados, no tenemos ningún problema ni nada de lo que poder quejarnos en cuanto al ajuste de los materiales. Y también, como es normal, en Suzuki tenemos calefacción en los asientos. En definitiva, un interior que sobre todo está enfocado a conducir, por ejemplo, con la palanca de cambios del cambio manual de 6 relaciones, que tiene un tacto muy deportivo. En definitiva, un puesto de conducción perfecto para disfrutar al volante. Pero la gran novedad de este Swift Sport 2022 es su motor. Y no es porque sea un motor completamente nuevo, sino porque ahora viene microhibridado para cumplir con las normativas de emisiones de la Unión Europea, que, como sabéis, cada vez son más restrictivas. Pero el motor de combustión sigue siendo el mismo, el famoso 1.4 Booster Jet que tantos años lleva utilizando Suzuki y que tan buenos resultados le ha dado tanto en fiabilidad como en prestaciones. Como os decía, el motor de combustión es el mismo, es un motor de 4 cilindros en línea, está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 129 caballos y 235 Nm de par. Y la novedad es que este motor de combustión va apoyado por un motor eléctrico que también hace las veces de motor de arranque y que desarrolla otros 14 caballos y 53 Nm de par adicionales. Las prestaciones de este Swift Sport son un 0 a 100 en 9,1 segundos y una velocidad máxima de 210 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este Swift Sport. Según los datos oficiales de Suzuki, esta versión con microhibridación 2022 es un segundo más lenta en la aceleración de 0 a 100 que el modelo 2018 de 140 caballos y sin microhibridación. Pero como os digo, durante toda la prueba me está resultando un coche especialmente rápido para estos 129 caballos que declara. Así que en esta prueba de aceleración vamos a ver si es verdad que acelera de 0 a 100 en 9,1 segundos o es un poco más rápido como yo creo. Bueno, la zona dulce de este motor sobre todo está entre las 2000 y las 5500 revoluciones. La potencia máxima, este motor la alcanza a las 5500 revoluciones, por lo que no tiene sentido subir mucho más allá la aguja del cuenta revoluciones porque no vamos a encontrar más potencia. Como os digo, entre las 2000 y las 5500 revoluciones es donde este motor tiene la zona dulce. Bueno, vamos a meter primera. Pisamos el acelerador para subir hasta las 2500 revoluciones, no mucho más, que si no vamos a perder tracción y a ver qué pasa. El precio del Swift Sport parte, según el configurador web de Suzuki, de los 24.050 euros. Si lo comparamos con dos de sus principales rivales, el Ford Fiesta ST y el Hyundai i20N, este coche sale claramente ganando en esa comparativa.
El Ford Fiesta ST parte de los 29.500 euros, mientras que el Hyundai i20N parte de los 30.500 euros. Sí que es cierto que me podríais decir que esos coches son más potentes que el Swift Sport, pero ojo, porque no son tanto más rápidos. En una aceleración de 0 a 100 sí que son más rápidos, pero lo más importante en conducción real en carretera, que son las recuperaciones, os aseguro que este Swift Sport no es mucho más lento que un Ford Fiesta ST. Y es que os aseguro que corre mucho este motor 1.4 turbo para la potencia que declara. En Auto Excel, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta y otras unidades en stock a precios muy interesantes. Así que si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo de la gama Suzuki, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Suzuki Swift Sport y como os vengo diciendo a lo largo de todo el vídeo, es un coche que me está encantando y me lo estoy pasando muy bien probándolo. Y os quiero comentar una anécdota para comenzar. Hace poco probamos en el canal el Mini Cooper S John Cooper Works GP R53, es decir, el Mini GP de primera generación. Ese coche tiene un motor sobrealimentado por un compresor volumétrico, mientras que este Suzuki Swift Sport tiene un motor sobrealimentado por un turbo. No os podéis imaginar lo diferentes que son ambos coches. Y yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de probar muchos coches, que pruebas coches con diferentes personalidades. Y la de este Swift Sport está muy definida. Es un coche que, a pesar de que tiene 89 caballos menos que el Mini GP, tiene una zona baja del cuentas revoluciones mucho más llena de potencia. De hecho, fijaos que he medido varias recuperaciones de 80 a 120 y este Swift Sport está siendo más rápido que el Mini GP. Como os digo, a pesar de una desventaja de 89 caballos, pero la gran ventaja de este coche es el turbo, la gran ventaja de su motor, y es que desde las 2000 revoluciones ya tenemos par motor y potencia más que de sobra para que este motor mueva con mucha agilidad el Swift Sport. En definitiva, y es la primera conclusión que saco de este coche, es un coche que corre mucho más de esos 129 caballos que declara. Otra de las claves de este Swift Sport es su peso, y es que este coche pesa tan solo 1095 kilos, que aunque son 50 kilos más que en la anterior versión de 140 caballos y sin microhibridación, pero siguen dando una relación peso-potencia muy favorable en este coche. A día de hoy, como os digo, pocos coches me he encontrado que den un peso en la báscula inferior a 1100 kilos porque, como sabéis, cada vez son más los asistentes a la conducción, los sistemas multimedia, y esto hace que el coche cada vez pese más, evidentemente. Bueno, este peso tan reducido que tiene el coche, unido a la distancia entre ejes tan corta, dan como resultado un coche, como os digo, tremendamente divertido de conducir en un tramo de curvas. Es un coche que es tremendamente ágil. Y esto, acostumbrado también a conducir coches mucho más pesados, con una distancia entre ejes más larga, aunque esos coches tengan más potencia, pero la conclusión que os puedo decir es que este Swift Sport no necesita más potencia para que nos lo pasemos pipa en un tramo de curvas en un fin de semana. Y para redondear el conjunto, la caja de cambios manual de 6 relaciones, que tiene unos recorridos muy cortos y que funciona a las mil maravillas. Como os digo, tiene un tacto muy deportivo y redondea un conjunto perfecto. Como ya os he comentado antes en el apartado del motor, este bloque es el mismo que montaba el Swift Sport 2018, el 1.4 Booster Jet. La diferencia es que aquí ha perdido 11 caballos, pasa de 140 a 129 caballos. Pero a cambio gana una microhibridación con un motor eléctrico que desarrolla 14 caballos. El motor de este Swift Sport, como ya os he comentado, sobre todo es muy utilizable en la zona media del cuenta revoluciones. El par máximo, los 235 Nm, los ofrece entre 2000 y 3000 revoluciones, bastante abajo. Mientras que la potencia máxima, como ya os he comentado, la ofrece a 5500 revoluciones. Más allá de esas 5500 revoluciones, como ya os he dicho, no tiene sentido seguir estirando las marchas porque ya no estamos en la zona dulce del motor. Bueno, lo que sí que he notado que gana mucho este coche con la microhibridación es en los consumos. Este coche homologa un consumo de tan solo 5,6 litros, pero es que, ojo, porque no está muy lejos del consumo real. El consumo real en una conducción normal para este coche puede estar fácilmente en los 6 litros.
6 litros para un coche de carácter deportivo y que os aseguro que tiene unas prestaciones muy buenas, pues no es un consumo excesivo. Incluso os digo más. Normalmente con este tipo de coches deportivos, cuando vas a saco, cuando tiras un buen rato pisando a fondo el acelerador, los consumos medios se disparan a los 15 o 20 litros perfectamente. Bueno, pues antes hemos estado un rato probando a saco este Swift Sport y os aseguro que el consumo medio no ha pasado de 8,5 litros. Esto la verdad es que es una auténtica ventaja y es gracias a la microhibridación de este motor. Pero sin duda lo mejor de este coche, y por eso lo he dejado para el final, es lo bien puesto a punto que está el chasis de este Swift Sport. Bueno, para empezar, yo creo que la clave es que Suzuki ha construido una carrocería tan rígida que esto le ha permitido ablandar un poco las suspensiones, aunque evidentemente son suspensiones más rígidas que en un Swift normal. Por ejemplo, en el eje delantero son un 15% más rígidas. Bueno, pero como os decía, al tener una carrocería tan rígida y poder ablandar las suspensiones, esto hace que por un lado el coche vire muy plano en las curvas, sea un coche que se sujete muy bien en las curvas y además que filtre muy bien todas las irregularidades del terreno al no tener una suspensión excesivamente dura. Os garantizo que la suspensión de este Swift Sport es más blanda que la de sus principales rivales. Por ejemplo, es más blanda que la de un Mini Cooper o la de un Ford Fiesta ST. Esto hace que, por ejemplo, el coche sea muy cómodo para un uso diario, pero que cuando nos vayamos a una carretera de curvas a disfrutar de él en un fin de semana, podamos disfrutar de él, como os digo, sin tener balanceos de carrocería y con un comportamiento muy bueno el de este Swift Sport. Fijaos si Suzuki tiene confianza en la puesta a punto de este chasis, que permite desconectar por completo el control de estabilidad, algo que no suele ser habitual en las marcas, para mayor disfrute del conductor. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Sinceramente, este Suzuki Swift Sport me parece un producto redondo al que yo solo le pediría una cosa, y es un motor de 200 caballos en vez de 129. Y es que si con este motor es prácticamente capaz de igualar en recuperaciones a un Ford Fiesta ST, un motor de 200 caballos que tiene ese coche, ¿qué no sería capaz de hacer este Suzuki Swift Sport con 200 caballos? Sin duda, por chasis se lo merece, porque lo soportaría perfectamente. Pero bueno, como sabéis, las normativas de emisiones mandan y la Unión Europea está arruinando tanto a los motores de combustión como a los amantes del mundo del motor. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. ¿Tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal? Os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.